Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros que la que fuera esposa de Picasso, que nunca se llegaron a casar, pero que estuvieron juntos 10 años, entre el año 43, en plena ocupación nazi de París. François tenía 21 años, era artista, estaba en un restaurante que se llamaba Le Catalan y Picasso estaba en esa época con Dora Maar, seguía casado con Olga Koklova, estaba con Dora Maar y cuando la vio le gustó muchísimo porque era jovencita, era muy atractiva, siempre ha sido muy atractiva, incluso de mayor. Y entonces le ofreció un cuenco lleno de cereza y ella aceptó. Nuestra Françoise Gillot, que ha muerto a los 101 años en Manhattan, era hija de un químico, perfumista, era clase media alta, con capacidad económica. Uno de sus abuelos había tenido un atelier famoso en Francia porque había vestido a toda la clase alta francesa, habían conseguido muchísimo dinero, mucho patrimonio. Ella había nacido, no me acuerdo, en un pueblo que hay cerca de París, que es bastante conocido también. Sus abuelos vistieron a Napoleón III en su atelier, eran como si dijéramos ropa de lujo, pero el padre fue a la universidad y quería que la hija también fuera a la universidad. De hecho, la manda a Cambridge para que haga filosofía, pero la madre de François Gillot era acuarelista y se dio cuenta desde que tenía 4 años, y tenía formación también, se dio cuenta desde que tenía 4 años que a la niña le gustaba mucho pintar, que la niña tenía facilidad para hacer montones de cosas y entonces, digamos, le incentivó esa faceta suya. Y entonces, por un lado, estaba el padre, que era muy autoritario, que era una persona culta y formada, cualificada, y la madre, que era la sensibilidad. Entonces, el padre autoritario la mandó a Cambridge y estuvo estudiando allí, me parece que un par de años, filosofía y no me acuerdo qué más, pero pronto se dio cuenta que en realidad se escapaba para las clases de arte y al final volvió a Francia, pero temiendo a su padre autoritario, se fue a vivir con la abuela. Esas cosas que hace. Era muy jovencita. Entonces empezó a dibujar, a pintar, a hacer acuarela, un montón de cosas. Y entre medio conoce a Picasso. Ella iba con una amiga que se llama Genoveva, y la conoce y entonces se queda prendado de ella, muy Picasso, porque siempre solía compaginar diferentes relaciones. Y de hecho, ella, cuando tiene 2 hijos, es una mujer jovencísima, pues él, digamos, trae a sus amantes a casa y ella llegó un momento en que llegó a las manos con una de ellas, o sea, se peleó a puñetazos y a patadas, y entonces dijo que hasta aquí. Y ella va a escribir, ella termina con Picasso a los 10 años, en el año 53, y ella va a escribir un libro 10 años después, cuando se va a Estados Unidos, que se llama Mi vida con Picasso, y no era tanto un libro que lo ponía verde, pero Picasso se lo tomó como tal, porque ella lo que hacía, de hecho, ¿cómo se dice? Se lo dedica a Picasso. Y ella dice que es un hombre muy gentil cuando lo conoce. El problema es que hay que separar el ser humano del artista, que son dos cosas, digamos, que bastante diferente, porque por lo visto tenía un carácter de trueno. Mucha gente le enfada cuando se le dice esto, pero bueno, hay suficientes testimonios como para saber que no era la mejor pareja, no era lo más recomendable del mundo como pareja. Aparte de eso, en el año 53, además de sus amantes y tal, Picasso ya ha conocido a Jacqueline Roquebrune, que es su última esposa, que acaba de divorciarse. Él no se ha, de su marido, con la cual se va a casar. Él no se ha divorciado de Olga Koklova porque hubiera tenido que partir, la tenía para pedir, hubiera tenido que partir patrimonio, así la gastaba el amino. Y entonces cuando murió, que no fue ni a su entierro, y eso que tenía hijos con ella, y que había sido una mujer buenísima, una bailarina del Bolshoi, a la cual pisoteó para variar. El otro día os estuve hablando de Pablo Matic, en la exposición que se ha hecho en Brooklyn, no, en Manhattan, sí, en Brooklyn, y que justamente habla de esa faceta de este señor, que no es que se le ponga verde, pero hay que hacer también otro relato de alguien que es muy adorado. Bueno, pues nuestra Françoise Gillot, que ha sido tan... Él le dijo, antes de partir, le dijo, tengo que leerlo, ¿te crees que alguien se va a interesar por ti? Ella quería seguir trabajando. Dice que se convirtió, cuenta en el libro, que se convirtió cuando vivió con Picasso en una ama de casa de bolsillo, que lavaba, fregaba y limpiaba. Le dice Picasso, ¿te crees que alguien va a interesarse por ti? Jamás lo hará solo por ti. Incluso las personas que crees que te aprecian solo serán una especie de curiosidad por una persona cuya vida rozó la mía íntima, tan íntimamente.
¡Ah! No tenía abuela el amigo. Yo solamente deciros que esta mujer se fue a Estados Unidos. Ella tenía, porque ella va a estar viviendo en la California, en otro, no me acuerdo cómo se llama, diferentes sitios, tenían un castillo, tenían una residencia de 25 habitaciones, en fin, pero yo lo que estaban es todo el día trabajando y ella trataba a ratos perdidos, tenía dos niños pequeños, de dedicarse a pintar, dibujar, etcétera. Entonces, cuando ella se va de la casa, le pide a Kahnweiler, que era el representante de Picasso y era muy amigo, le dice que por favor si le puede devolver los cuadros que tiene allí, la obra que tiene allí, que se ha dejado todos los materiales. Se fue con los niños tal cual, ¿eh? Y entonces Picasso lo destrozó, no le devolvió nada y encima lo rompió y lo destrozó. O sea, despecho, pero todo esto él tenía no sé cuántas relaciones más, con no sé cuántas mujeres más. O sea, no creáis que es que el pobrecillo lo dejó ahí un poco entristecido y un poco con un despecho que para qué. Bueno, nuestra Françoise Gillot se fue a Estados Unidos casi con lo opuesto. Trabajó como una bruta, se fue primero a California, a la zona de California, estuvo dando clases, trabajó escribía muy bien de crítica literaria, pero escribía en inglés, que tampoco era su lengua. Pintaba y dibujaba. Y tengo que deciros que en 1921, o sea, tiene obra el Pompidou, tiene obra suya el Met, el Metropolitan, tiene obra suya ¿cómo se llama? El MoMA, el Museo, el Museum of Modern Art, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Quiero deciros que los museos más importantes tienen obra suya porque fue una artista maravillosa que estuvo 70 años pintando, casi hasta el día que se murió, y en plenitud de capacidad psicológica, que es algo envidiable, esa salud y esa longevidad y esa gana de hacer cosas. Y ella, como tenía dos niños, bueno, el Picasso, en el momento que ella se fue y después de escribir el libro, dejó de dirigirle la palabra a sus hijos y a su mujer, como si fueran el enemigo número uno. Ella cuenta que se fue a Estados Unidos para volver a empezar como profesional, porque Estados Unidos era y es una tierra de oportunidades para todo aquel que quiere trabajar, por eso todo el mundo quiere ir allí, porque en Francia Picasso tenía un grandísimo poder y entonces a partir de cuando ella lo deja, él... pues se le cierran las puertas de todas las galerías, se le cierran las puertas de todo, de un círculo de amistades que era, pues yo qué sé, no sé cómo se dice en francés, Gide, que era el escritor y también director de una editorial, Malraux, yo qué sé, la élite intelectual le dio la espalda en el momento que dejó a este señor. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma más ordenada, conforme me vaya acordando. Es que os he hablado en varias ocasiones de Françoise Gillot como la mujer que dejó Picasso. Ella decía que Picasso era como un agujero negro que te engulle. Hubo muchísima gente, no digo que directamente fuera, porque ella supo decir no y supo apartarse de ese maltrato, de ese abuso continuado. Pero el hecho real es que todo el entorno de Picasso hubo suicidios, depresiones, manicomios, etcétera, etcétera, etcétera. Dora Maar le pegaba paliza, le apagaba cigarro, bueno, María Teresa Walter, no se sabe a cuál de todos la trató peor. Pero bueno, entre medio fue un artista que revolucionó el siglo XX y nosotros nos tenemos que quedar de él con lo que queramos, no necesariamente con que era un abusador. Pero desde la sensibilidad, desde el cambio de paradigma del siglo XXI, el juicio que le hacemos a Picasso es totalmente diferente. No vale con ser un triunfador. Si ha sido un malvado con las mujeres, pues mucha gente no le interesa. Bueno, ya se lo cuento, que no quiero hacer aquí una apología. Bueno, Françoise Gillot había nacido en 1921, en noviembre, me parece que el 21 de noviembre, cosas así, y este año hubiera hecho 102 años, ha tenido 70 años dedicado al arte, ha sido también, además de pintora, escritora, y ha fallecido este martes con 101 años en Manhattan, en un hospital de Manhattan, de Nueva York, donde vivió la última época de su vida. Se me ha olvidado contaros que Françoise Gillot, cuando se va a Estados Unidos, se casa primero con un artista y después se casa con un investigador de élite, que no me acuerdo cómo se llama, que es el que hace la primera vacuna de la polio. Es una persona muy, muy conocida. Entonces tiene una hija con él, que es la hija que está cuidando hasta el último momento, que es más jovencita que Claude y Paloma. Bueno, la mujer que fue compañera de Pablo Picasso durante 10 años también fue la madre de sus hijos Claude y Paloma, que conocemos. A los tres el pintor les retiró el saludo después de que Gillot hizo... Todo esto lo he puesto en el blog. Fue la única mujer de todas sus compañeras a las que vampirizó,
que publicase en 1964 un libro que era Mi vida con Picasso, en la cual no era un libro, y además ella dice que lo dio a leer antes a sus hijos, porque sus hijos, además de todo, era su padre y lo adoraban, con todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces dice que si cualquier cosa hubieran querido censurarlo, lo hubieran censurado. Paloma Picasso siempre habla bien de su padre, Paloma Picasso siempre habla bien de su madre, Paloma Picasso nunca habla mal, una persona educadísima, no tiene una sola palabra de reproche a su padre. Bueno, pues en 1964 hizo este libro de mi vida que con Picasso y bueno, en Francia, con deciros que en Francia se le ha vuelto a exponer en 1921 una exposición. Hasta ese tiempo ella no está ni en la historia del arte francesa, porque es totalmente invisible, porque en el momento que desapareció, de hecho hubo mucha gente que intentó que tampoco se tradujera al castellano, entre ellos Camilo José Cela, Alberti, o sea, los que siempre han propugnado la libertad de, yo qué sé, de publicar, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, intentaron bloquearla porque eran amigos de Picasso y entonces no querían que, porque consideraban que esto era una mala publicidad de Picasso, cuando Picasso en 1964 ya era un anciano, porque he de deciros que cuando se conocen, en 1942, Gillot, François Gillot y Pablo Picasso, ella tiene 21 años y él tiene 61, es decir, 40 años más. O sea, que si Picasso se murió en el 73, que este año hacemos los 50 aniversarios, quiero decir que en el 64 por ahí, pues tendría pues 80 y no sé cuántos años y ya su fama estaba muy consagrada, ella era un pope del arte y se podía permitir todo, pero así todo, el ego era un ego maltrecho. Bueno, este libro fue un éxito de venta, pues ya sabéis que tiene mucho morbo, porque contó la historia desde dentro. Y el vaticinio del madrileño cuando, bueno, ya sabéis lo que le dijo cuando la abandonó, que ya lo cuenta en el libro, que tú te crees que la gente se va a interesar por ti, o sea, eres algo por mí, o sea, se quedó en una ufana herida de amor propio, porque ella no habló mal de él en el libro, habló como sencillamente un marido que dejaba que desear, nada más. La obra de Gillot se expone en el Museo de Arte Moderno, como os he dicho, en el MoMA, en el Metropolitan, en el neoyorquino, el Met y el Centro Pompidou. En una subasta que hubo en 1921, ella es muy cotizada. Uno de sus cuadros alcanzó 1,5 millones de dólares, que es muy caro. Ella es bastante cotizada. Ella está entre la abstracción y lo figurativo y lo orgánico. Bueno, ha habido artículos de ella en el Vanity Fair. Toda la prensa ha recepcionado este suceso. Pese a la ruptura amorosa, su relación con el pintor malagueño la persiguió toda su vida, a su pesar. Ella se casó otras 2 veces más y tuvo una hija. Es muy curioso porque yo he visto una biografía de ella que llevaron a la televisión y cuando fue a tener la siguiente pareja, que era la del investigador, le dijo, oye, mira, sí, sé que estás enamorado de mí. Ella era muy atractiva, más que una mujer guapa, era una mujer interesante y atractiva. Y le dijo, sí, todo muy bien, pero yo me voy a dedicar a la pintura. O sea, que mira a ver cómo te organizas si nos vamos a vivir juntos, porque yo no quiero ser ama de casa, no quiero estar cocinando, lavando ni limpiando. Y él dijo, no te preocupes, ya buscamos a alguien que lo haga. Bueno, ella había nacido en noviembre de 1921, como os he dicho, en el seno de una familia burguesa acomodada de Neuilly, no sé, francés, sur Seine, que está muy cerca de París, que es un sitio bastante conocido, y fue la única hija de un empresario que realmente era químico perfumista. Seguramente la empresa sería suya, pero a su vez tenía unos abuelos económicamente muy pudientes y una acuarelista. Sus antepasados habían tenido en el siglo XIX un lujoso atelier de costura entre cuya clientela estaba Napoleón III. Ella estudió filosofía en la Universidad de Cambridge, pero dejó todo para dedicarse a la pintura. Y sabiendo, para felicidad de su madre, el padre le dijo, bueno, si lo dejas en Cambridge, por lo menos estudia Derecho aquí en Francia. La madre fue feliz cuando ella dijo que se iba a dedicar al mundo del arte. Estamos en 1940, plena Segunda Guerra Mundial.
Y esta se viene para acá. La madre contaba con formación artística y yo, claro, el problema es que la gente cuando dice, bueno, la formación no solamente es un titulito que cuelga en una esquina, eso es lo que menos importa. Lo que más importa es que te cambia la sensibilidad. Es que tienes un hijo con sensibilidad artística y lo que hace es potenciarlo. Y a lo mejor otra persona que no tiene tanta formación le dice, no hagas tonterías y yo qué sé, dedícate a la ingeniería, que eso es una pérdida de tiempo. Espero que no me oigan los ingenieros. Bueno, su madre guía sus pasos desde que es pequeñita y su padre, a quien ella describe como una figura autoritaria en cuya sombra puede representarse la presencia del dominante, también dominante Picasso, quiso sin embargo disuadirla de que dejara de estudiar. Bueno, por otro lado, tampoco se puede hacer ningún reproche. Los padres alguna vez dejaremos de estar aquí y queremos que los hijos tengan una cualificación porque la vida da muchas vueltas y entonces alguna vez la vida se puede poner en contra y hay cosas que por muy poco dinero que tengas nunca nadie te lo puede arrebatar, que es la formación y el conocimiento. Y entonces el padre la empujaba a estudiar ciencia o derecho, quería que tuviera una cualificación. Incluso en los años 40 en Francia eso era muy avanzado. Ella venía de gente muy fina, con muchísima clase. Bueno, para cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Gillot ya era una pintora a tiempo completo, full time, que llaman los americanos. Y es cuando conoce a Picasso, Le Catalan, en el restaurante. Tras la ocupación de París en junio de 1940, participa en las protestas contra los nazis y la hacen prisionera y está detenida un tiempo y después la ponen bajo vigilancia. Era jovencita, era partidaria de la resistencia. ¿Qué menos que alguien que es artista que sea así? Bueno, después de haber burlado los deseos de su padre, se traslada. Ella siempre tuvo que luchar contra caracteres fuertes que la rodearon, pero también le fascinaba el carácter fuerte. Después se trasladó a vivir con su abuela para esquivar al padre autoritario. Gillot repitió de alguna manera la experiencia con Picasso, del padre autoritario. No solo fue una de las pocas mujeres que abandonó al pintor malagueño, sino seguramente la única, sino que además rehizo su vida sentimental, profesional, etc. Ella cuando se fue a Estados Unidos con 2 niños, mirar, no digo que fuera con una mano adelante y otra atrás, pero casi, almost. Pero fue muy valiente siempre, fue muy valiente. Y Estados Unidos le respondió, ¿eh? O sea, ella trabajó como una loca allí, mantuvo a los niños y Estados Unidos la cogió con los brazos abiertos. No hay que olvidar que siempre se está criticando al gigante del norte, pero el gigante del norte es tierra de promisión para la gente que vaya a trabajar, ¿eh? Bueno, ella rehizo su vida sentimental, rehizo su vida profesional, tuvo una notable carrera en Estados Unidos como pintora, escritora y además crítica de arte. Y las menciones a Gillot brillan por su ausencia en una exposición del Museo de Brooklyn, en la recién inaugurada, que resalta la cara B del artista, es decir, este museo de Brooklyn, de Pablo Matic, que el otro día os conté, Pablo Matic, subraya la misoginia de Picasso y la relación de poder con las mujeres con las que se relacionaba, con sus compañeras, la relación de subordinación que estableció con ellas, que eso es algo que está ahí, nos guste o no. No fue el caso de Gillot, que supo esquivarlo, supo largarse en su momento, y con sus memorias de 1964, Mi vida con Picasso, abrió tímidamente la vía para distinguir al hombre del artista, al genio de la pintura del hombre falible e incluso abusador con las mujeres. Gillot conocí a Picasso en 1943, cuando ella tenía 21, como os he dicho, y él tenía 61, se llevaban 40 años, y ambos tenían pareja, nunca se casaron, pero se mantuvieron una relación durante 10 años y 2 hijos. No hace falta esta mi lavadora, lo siento. Al igual que con el resto de sus parejas, la relación que mantuvieron... eh, la relación que mantuvieron fue desastrosa. Y bueno, mi gato acaba de borrarme todo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.